Buen día a todos, les saluda el licenciado Chacón, esperando que en estos días se encuentren bien y bueno, después de haber ya finalizado el segundo periodo y haber hecho todas las evaluaciones respectivas, vamos a empezar ahora con el desarrollo de un tercer periodo en donde vamos a tocar temas diferentes. Como el inicio del ciclo, yo les mencioné que íbamos a trabajar en este ciclo con dos diferentes tipos de bases de datos y vamos a hablar acerca de cómo funciona MySQL, todas las características que tiene, en este caso MariaDB, todas las características que tiene, las cosas que podíamos hacer. Hablamos en las últimas clases acerca de conceptos de seguridad, copias de respaldo, entre otras cosas que podemos hacer, pero que en el tercer periodo íbamos a tocar un tema ya un tanto diferente, casos o cosas nuevas para ustedes por el hecho de que en lo que va del periodo de la carrera creo que no han tocado un tema similar al que vamos a dar en esta fecha. Pero en esta ocasión quiero dar una introducción y hablar acerca del concepto de base de datos NoSQL. Quiero que entendamos muy bien de qué es lo que estamos hablando y por qué se le llaman así, por qué se le llaman NoSQL, qué son y los tipos que pues, nos podemos encontrar en el medio, la diversidad de sistemas gestores de bases de datos que nos podemos encontrar. Es un tema muy grande, muy extenso. En este periodo que nos quedan, apenas más o menos un mes, voy a tratar de publicarle todo lo necesario para que ustedes puedan entender el concepto y de hecho vamos a manejar uno de los gestores de bases de datos más populares, el MongoDB. Vamos a aprender los conceptos básicos acerca de MongoDB, pero de ahí les queda la pauta a ustedes para que puedan seguir investigando acerca del tema. Ahorita es algo probablemente en nuestro medio no muy popular, no muchas personas conocen acerca del concepto de bases de datos no SQL. Creo que la mayoría que trabaja en informática se enfocan más a gestores de bases de datos muchísimo más potentes, pero en alguna medida debemos de conocer acerca de este concepto porque está evolucionando, porque de hecho en el mercado internacional grandes empresas están migrando al uso de sistemas de bases de datos de este tipo. Ahora, no significa de que porque surge este nuevo un concepto sea la solución a todos los problemas que nos vayamos a encontrar en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Por eso vamos a conocer acerca de ello. Empecemos por saber qué son las bases de datos SQL y las no SQL. Las SQL ustedes ya tienen un concepto muy amplio acerca de eso. Es un modelo relacional, un modelo de base de datos donde nosotros creamos un esquema, normalizamos datos y a partir del esquema que nosotros creamos empezamos a diseñar las aplicaciones. Normalmente cuando nosotros diseñamos una base de datos relacional, desde un principio, antes de empezar a desarrollar la aplicación, nosotros creamos una estructura, la estructura principal con la cual el sistema se va a manejar y en alguna medida tratamos que en el proceso de desarrollo o incluso en el proceso de implementación sean mínimos los cambios que nosotros vayamos a desarrollar. Ese es el modelo relacional. Los grandes representantes de este modelo en cuanto a gestores de bases de datos está MySQL o MariaDB, que son similares, Oracle, Microsoft SQL, Postgres y entre otros que podrían encontrar en el mercado. Estos son los más comunes. Han conocido ustedes durante este periodo mucho acerca de ellos, las características y ventajas que tienen uno en cuanto al otro. Y son, de hecho, los gestores de bases de datos más utilizados en el mercado para desarrollar la mayoría de tipos de aplicaciones que nosotros encontramos. Pero existe otro modelo que es el modelo no relacional, el modelo no SQL, que de hecho significa Not Only SQL o no solo SQL, que es un nuevo concepto de bases de datos que ha surgido por muchas o diversas razones que vamos a discutir durante este proceso. Pero quiero que nos enfoquemos principalmente en esa parte, en qué es NoSQL o por qué se le llama NoSQL. Y eso nos va a explotar quizás la cabeza porque vamos a decir, y entonces todo lo que he aprendido de SQL, ¿qué pasó? Pues siempre lo vamos a seguir utilizando. El modelo relacional no muere, sigue funcionando como cualquier gestor de bases de datos. O sea, dependiendo del tema o el proyecto que nosotros vayamos a aplicar, así va a ser el modelo que nosotros utilicemos para ese tipo de proyectos. Pero, ¿cómo tomamos esa decisión? Y eso es lo que quiero que aprendamos este día, que aprendamos los conceptos, aprendamos a ver las diferentes alternativas que tenemos para poder implementar este tipo de bases de datos. Hablemos
de qué son las bases de datos no relacionales o no SQL. Fíjense que hablando un poquito acerca de dónde surgió, este término aparece básicamente con la llegada de la web 2.0. Hace años, no sé cuánto tiempo ustedes conocen Internet, pero hace muchísimos años cuando Internet empezó a popularizarse en nuestro medio, quienes tenían acceso a publicar información eran las grandes empresas. Uno encontraba, por ejemplo, sitios donde publicaba información de empresas diversas, donde uno podía, por ejemplo, comprar productos o ver algún tipo de información especial, pero no había acceso globalizado. Básicamente las personas lo que hacían era consumir Internet y no ser parte de lo que se publica en la web. Pero con la llegada de la web 2.0, cuando surgieron todo esto de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, entonces empezó a aparecer o a popularizarse este concepto de bases de datos no SQL. ¿Qué ventajas tenemos en la web 2.0? Que ya nosotros no estamos obligados solamente a consumir información de Internet, sino que también nosotros podemos aportar información a Internet. La gente que tiene redes sociales plantea sus puntos de vista, sube su información. La gente que tiene Twitter, si ustedes tienen un canal en YouTube, pueden ustedes publicar información de lo que ustedes deseen y aportar, digamos, conocimiento o aportar información a la sociedad. Entonces, estas nuevas tendencias que empezaron a surgir hace muchísimos años es lo que en alguna medida ha hecho que el concepto de NoSQL se popularizara. Y ahí surge un término muy mencionado, el término de Big Data. ¿Qué significa ese concepto de Big Data? Aquí les muestro a ustedes una definición. Es la ingente cantidad de información, en su mayor parte desestructurada, que hoy en día generamos toda la sociedad como consecuencia de nuestra actividad tanto en Internet como fuera de ella. Estamos hablando de ingente cantidad de información, estamos hablando de volumen de información. Hace años, como era poca la gente que podía tener acceso a publicar información en la web, probablemente los datos eran pequeños, los medios de almacenamiento eran también relativamente pequeños, pero ahora se imagina el movimiento de información que se genera a diario. Hay unos datos muy curiosos, por ejemplo, en teléfonos móviles hay más de 5.000 millones de personas que poseen un teléfono móvil. Estas son estadísticas que no son todavía muy actualizadas, pero para que tengan una idea de toda la información que se puede generar. En Facebook, por ejemplo, tiene más de 900 millones de usuarios registrados. Eso es un número muchísimo más amplio en la actualidad que acceden activamente a esta aplicación. O sea, toda esa cantidad de personas de manera instantánea están revisando sus perfiles, publicando datos, subiendo fotografías y una cantidad enorme de datos. Se mandan alrededor de 340 mil millones de tweets, la famosa red de Twitter, de la gente que está publicando cualquier cosa. Sucede algo en el momento, alguien publica un tweet y ya todo el mundo se da cuenta de lo que está sucediendo. Al día se generan alrededor de 2.5 trillones de datos. El 90% de los datos existen y se han generado en los últimos 2 años que tenemos acá. Y en el mundo se efectúan alrededor de 10.000 pagos con tarjetas de crédito por segundo. 10.000 pagos con tarjetas de crédito por segundo. Imagínense, se envían alrededor de 204.000 millones de emails al día. O sea, es imaginarse el volumen de información que esto genera, o ustedes imagínense el espacio de disco duro que necesitamos para poder almacenar todo este tipo de información. Eso es básicamente el Big Data, cuando ya medir la cantidad de datos ya no se miden en megas, ya no se miden en gigas, ya no se miden en terabytes, sino que se utilizan unidades de medida muchísimo más grandes, que generalmente son petabytes o unidades de medida superiores a esta, para poder almacenar esa información. Ahora, el problema es todos esos datos que nosotros colocamos, cómo accedemos a ellos, cómo hacemos para que poder recuperar información específica de millones de registros. Entonces, ese es el concepto de Big Data, de bases de datos enormes, grandes. Y la otra cosa interesante es que esa información es desestructurada. ¿Por qué se refiere a desestructurada? Por ejemplo, cuando ustedes publican algo en Facebook, no hay un formulario, así como ustedes normalmente lo hacen con las bases de datos relacionales, no hay un formulario que les diga que obligatoriamente ustedes tienen que subir, tienen que llenar ciertos datos para realizar una publicación. Hacer una publicación, ustedes simple y sencillamente pueden escribir un par de palabras
o ese par de palabras pueden ir acompañadas de fotografías. Si ustedes quieren, pueden anexarle videos. Si ustedes quieren, pueden anexarle sonidos. Pueden anexarle diversos elementos que ya no solamente corresponden a datos planos o a datos en modo texto, sino que información diferente. Ya son videos, archivos de video, archivos de audio, archivos de sonido, que también se pueden almacenar en la nube. Y se refiere a desestructurada porque pues, cada quien sube lo que mejor le parece. Entonces, eso también genera gran volumen de datos y tenemos que buscar maneras de cómo poderlos almacenar. Por darles otro ejemplo, lo que nosotros hacemos con los teléfonos móviles cuando utilizamos Android, que el sistema registra los lugares por donde nosotros hemos andado, que son coordenadas, ubicaciones, datos que tienen que ver con información personal, pero que también estos teléfonos almacenan. Y eso lógicamente se guarda en la nube. Hay un sitio en la nube donde se puede localizar toda esa información. Y es así como funcionan servicios como los de Google Maps o los de los servicios para darnos direcciones, el servicio de Waze que muchos utilizan, lo hace a través de toda esta información que generan los dispositivos móviles. Así que actualmente la sociedad genera grandes volúmenes de datos que se almacenan en enormes bases de datos, y ese de hecho es el concepto de Big Data. Ahora, cuando toda esta información, cuando Facebook, Twitter, YouTube y todas las grandes empresas en aquel entonces utilizaban bases de datos relacionales, tenían serios problemas con estas bases de datos relacionales, porque primero tenían que aumentar el número de computadoras que estuvieran disponibles para poder suministrar todo ese tipo de información. Tenían que comprar muchos servidores o aumentar los recursos de servidores para que estos pudiesen suplir la demanda que se generaba de información, o teníamos en algunas veces crear sistemas específicos, sistemas que fuesen para un rol específico. Por ejemplo, Facebook, cuando se creó originalmente, según la historia, dice que fue creado en el lenguaje de programación PHP y que la base de datos original era MySQL. Pero Facebook tuvo tanta popularidad que la información empezó a crecer demasiado. Y de hecho el gestor de bases de datos, MySQL, ya no fue suficiente para poder administrar todo ese volumen de información. Y pues lógicamente lo que hicieron ellos fue, en su primera alternativa, modificar el motor de bases de datos, hacerle ciertas adaptaciones para que pudiese rendir mucho mejor. Pero digamos, eso nada más fue como un parche, porque más adelante se volvieron a encontrar con el problema de que el gestor de bases de datos dejó de funcionar. Y lo mismo sucede con otras herramientas, con otros sitios como Twitter, Amazon y grandes empresas que generan grandes volúmenes de datos. Así que esos eran los problemas más grandes. ¿Qué es lo que hicieron las bases de datos MySQL? Dieron soluciones a estos problemas de escalabilidad y rendimiento. Cuando hablamos de escalabilidad y rendimiento es que, por ejemplo, en el caso de la escalabilidad, cuando una base de datos se torna lenta, cuando el tiempo de respuesta es muy grande, que sucede, por ejemplo, que yo hago una consulta y se tarda 2, 3, 5, 10, 15, 20 segundos, y es porque recibe demasiadas peticiones y es porque las bases de datos tienen demasiados registros. Entonces, normalmente lo que uno hace es tomar la decisión de aumentar los recursos de los servidores. Eso implica, por ejemplo, aumentar cantidad de memoria, aumentar capacidad de procesamiento, y eso en alguna medida hace de que, digamos, el gestor de base de datos vuelva a rendir. Pero cuando vuelve de nuevo a llegar al límite de los recursos, tenemos que volver a repetir el proceso. Y el problema de los servidores es que los servidores escalados verticalmente es muy caro. Comprar recursos para servidores es muchísimo más caro que hacerlo para una computadora. La memoria RAM es especial, los procesadores son especiales para servidores, entonces de hecho es un costo muy elevado. Y por otro lado, el rendimiento, o sea, el hecho de que nosotros aumentemos recursos debería de mejorar el rendimiento, pero si dejamos los recursos tal cual está, también desaprovechamos la parte de rendimiento y tenemos el problema de que el sitio responde muy lento. Sabemos que los usuarios son muy exigentes y ante una aplicación que no funcione de manera adecuada, por lo general tienden a dejar de usarla. Entonces debían de suplir también ese problema o esa necesidad. ¿Qué hicieron las bases de datos MySQL? Le dieron solución a ese problema en especial, al proceso de escalabilidad, que ya no fuese de manera vertical,
que ya no tenga yo que aumentar recursos hacia arriba, o sea, aumentar memoria, comprar más procesador, sino aumentar recursos de manera horizontal. De ese concepto vamos a hablar más adelante para que entiendan cómo funciona. Pero en fin, ¿qué es entonces NoSQL? NoSQL es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. O sea, es pensar de una manera distinta la forma en cómo nosotros vamos a almacenar la información. De hecho, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales no son los únicos que han existido o los que han estado desde el inicio de cuando se manejaban datos. Hay otros tipos de sistemas de gestión de bases de datos. Hay un modelo de sistema de gestión de bases de datos en red, un modelo, el otro sí se ha olvidado, pero hay varios sistemas diferentes a los que nosotros conocemos. Pero en el caso del NoSQL es un sistema de gestión de bases de datos diferente al modelo clásico. Significa de que el uso del select, el uso del update, el uso del delete, el insert, probablemente ya no funcione de la misma manera como nosotros lo conocemos. No significa que no vamos a recuperar datos, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. De hecho, hay algunos esfuerzos de algunos sistemas gestores de bases de datos NoSQL que han tratado de emular un poco lo que hace el SQL, pero todavía no es algo que esté funcionando. En la actualidad siguen siendo dos conceptos totalmente distintos. Siendo el más destacado que no usan SQL como el lenguaje principal de consultas, y es lo que le mencionaba, no usamos SQL. No es SQL el lenguaje principal para que nosotros podamos recuperar información. Y desde ahí ya partimos con el hecho de que debemos de pensar de manera diferente cómo vamos a administrar nuestros datos en la base de datos. Y es algo así como un nuevo paradigma para que nosotros podamos moldear nuestras bases de datos. ¿Qué ventajas tiene el sistema NoSQL? Primero, que se ejecutan en máquinas con muy pocos recursos. Y aquí vamos a pensar que cómo es posible que si este gestor de base de datos que se ejecuta en máquinas con muy pocos recursos pueda funcionar muchísimo más rápido o nos pueda dar un mejor rendimiento que sistemas que están alojados en servidores con gran cantidad de recursos. Pues lo que sucede es de que se coloca, digamos, lo que hacen las empresas es que compran un servidor con muy buenos recursos y a la par de él colocan lo que se le conoce como un clúster de servidores. Si ustedes buscan el concepto en internet, un clúster de computadoras son un conjunto de máquinas interconectadas entre sí que comparten los recursos para hacer una sola computadora. En ese sentido, si yo tengo, por ejemplo, 3 máquinas que cada una tiene 4 GB de RAM y tiene, digamos, procesadores Core i5, entonces al final de cuentas con un clúster yo puedo hacer una computadora que tenga una sola máquina que tenga 12 GB de RAM y que tenga la cantidad de núcleos que están distribuidos en esas 3 computadoras. Y si cada una tiene, por ejemplo, un disco duro de 1 tera, al final de cuentas voy a tener un disco duro de 3 teras por las 3 máquinas que tenemos compartidas. Entonces cada vez que se procesa la información, el clúster funciona como una máquina como tal. Eso es un clúster de computadoras. Entonces lo que se hace es que se colocan en paralelo varias computadoras con muy pocos recursos y cada vez que, por ejemplo, yo necesito aumentar capacidad de procesamiento de mis computadoras, lo que hago es agregar una nueva máquina al clúster. Una máquina muchísimo más barata que comprar un servidor con grandes características. Entonces esa es la ventaja. Y a ese concepto se le conoce como escalabilidad horizontal. O sea, colocar en un clúster de computadoras, agregar más recursos colocando más computadoras. De hecho, así funcionan. Si ustedes ven los data centers de las grandes corporaciones, son un montón de servidores puestos en una granja de servidores, como se le llama. Y todos estos están interconectados entre ellos y hacen como una sola computadora. Eso es lo que normalmente se le conoce como escalabilidad horizontal. ¿Qué ventajas tienen en las NoSQL? Que pueden manejar grandes cantidades de datos. Grandes volúmenes de información pueden ser almacenadas en este tipo de gestores de bases de datos. Y la otra es que no genera cuellos de botella. Si lo que normalmente nosotros nos vamos a encontrar en los gestores de bases de datos SQL es que mandamos 1000 peticiones, por ejemplo,
Y si él no puede atender las 1000 peticiones, entonces porque los procesos internos de recuperación tardan tiempo, entonces genera un cuello de botella, o se van quedando procesos en cola que tienen que ejecutarse hasta que uno de los que están funcionando se finalice. Entonces, eso ya no lo hacen los gestores de bases de datos no SQL. Pero, entonces, son la solución, ¿o no? Cualquiera podría hacer eso. O sea, entonces, ¿por qué no mejor hago todas mis aplicaciones en un sistema de gestor de base de datos no SQL? Si son maravillosos. Pues, hay ciertas características que siguen teniendo los gestores de base de datos relacionales que son indispensables para ciertas aplicaciones. De hecho, en la actualidad ya se está creando como productos mixtos, digamos, porque, por ejemplo, el MySQL, la última versión, ya incorpora algunos elementos no SQL. Pues, probablemente para que se pueda, digamos, hacer una mezcla de las no SQL con las SQL. Pero eso es en la actualidad, todavía estamos en que eso debería de empezar a crecer. Entonces, ¿cuál es el problema con las NoSQL? Una de las cosas por las cuales el NoSQL no es un sistema de gestión de base de datos disponible para cualquier problema es el hecho de las transacciones. Son sistemas de bases de datos no transaccionales. Eso significa de que, por ejemplo, para instituciones bancarias, instituciones donde el que una transacción se complete por completo sea obligatorio, no funciona. Ya no sería una alternativa utilizar un SQL, entre otras cosas. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre las bases de datos tradicionales y las bases de datos no SQL? Una es que no utilizan el lenguaje SQL como lenguaje de consultas, principalmente. No vamos a encontrar, como les decía, un select, un insert, un update, un delete. Y la otra es que no utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de datos. Y ahí es donde pues, nos cambia la manera en cómo nosotros estructuramos la información. Porque normalmente nosotros pensamos, cuando creamos una base de datos, pensamos en elementos como la base de datos como elemento principal, que está compuesta por tablas. Las tablas están compuestas por registros y dentro de los registros nosotros colocamos campos que ya están tipificados, o sea, ya tienen un tipo, ya están tipeados, ya tienen un tipo específico, o son de tipo carácter, o son numéricos, o son de fecha, etc. Entonces, ya hay un esquema de la base de datos y bajo ese esquema es que nosotros creamos la aplicación. Pero estas bases de datos nuevas son bases de datos no estructuradas, no tienen una estructura fija. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si al inicio, cuando yo creé mi aplicación, pues necesitaba que mi tabla, vamos a hablar de tablas, que mi tabla de empleados tuviese el código, el nombre, la dirección y el teléfono. Y empezamos a usar el sistema, pasaron y agregamos 1.000.000 de registros, digamos, una tabla cualquiera. Pero resulta que después se nos ocurre que debería de tener la fecha de ingreso. Entonces, no tenemos que ir a cambiar toda la estructura de nuestra base de datos, sino que lo podemos hacer de manera dinámica a partir de los nuevos registros que se vayan incorporando. Y si alguno después lo requiere, igual se puede actualizar. Pero significa de que van a haber algunos registros que probablemente tengan fecha de ingreso y otros no. Entonces es una estructura un poco más dinámica, si lo vamos a ver desde ese punto de vista. Con las bases de datos relacionales, el problema que tenemos es que, por ejemplo, si mi base de datos tiene 1.000.000 de registros o 2 millones de registros, está en producción y yo necesito agregar un nuevo campo, es muy probable que eso bloquee todo mi proceso. Yo tenga que estar fuera de línea por algunos instantes, minutos probablemente, o un tiempo muy considerado, porque se está cambiando la estructura de todos los registros que ya existen. En la base de datos NoSQL no funciona así. Yo cambio la estructura en el momento que lo necesite y no afecta en ninguna parte del rendimiento. La otra característica y diferencia, es que nos suelen permitir operaciones join. Y entonces, y el modelo relacional y la normalización de datos, ¿qué pasó con todo eso? Sí, pues cuando vimos las bases de datos relacionales nos la vendieron como que es la manera correcta a través de la cual nosotros debemos de guardar la información y evitar principalmente duplicidad de datos. Pues se sigue utilizando tal vez el concepto, podemos nosotros en este tipo de bases de datos crear modelos relacionales
tablas, digamos, divididas, donde alojan información específica, pero los procesos de los join nosotros tendríamos que hacerlo en el lado de la aplicación. Debería de ser la aplicación la que se encargue de recuperar información de un lado y otro. Ese es, digamos, uno de los problemas, de las cosas que podríamos considerar. Y la otra es el concepto de arquitectura distribuida y el hecho de que nosotros podemos tener bases de datos distribuidas en diferentes nodos o data center, por ejemplo. Imagínense que yo tengo un servidor aquí en El Salvador, tenemos otro servidor en Guatemala, tenemos otro servidor en Costa Rica, tenemos otro servidor en Estados Unidos. La información podría estar replicada o distribuida entre esos 4 o 5 servidores. Y si, por ejemplo, el servidor de El Salvador llegase a fallar, sin ningún problema seguirían funcionando los otros 4 o 5 servidores. Y yo puedo sustituir sin ningún problema el servidor de El Salvador, quitarlo de esa estructura, montar uno nuevo y se reconstruiría todo de nuevo. Entonces es una manera más fácil de manejarlo. De hecho, MySQL tiene el concepto de... hay una versión de MySQL que se llama Cluster MySQL, que puede hacer algo como eso. Puedo colocar varias computadoras en paralelo soportando la misma base de datos. Pero pues, en alguna medida estas bases de datos NoSQL suelen ser muchísimo más potentes. De hecho, actualmente en la nube, el concepto de migrar bases de datos a la nube y de utilizar servicios como Google Clouds o servicios como Amazon Web Services o servicios como Azure tienen ya incorporados elementos como bases de datos no relacionales para que nosotros podamos hacer uso de ellas. La tendencia es básicamente utilizarla. Pero veamos qué tipos de bases de datos NoSQL existen. Eso es dependiendo de la forma en que almacenan la información. Y esa es una cosa muy importante. SQL, las bases de datos SQL, casi todas en el modelo ya sabemos nosotros cómo se guardan los datos. Bases de datos, tablas, filas y luego filas o registros y luego las columnas que corresponden a los campos, las relaciones. Y lo mismo sucede en MySQL, en Oracle, en SQL Server, en PostGRIP, funcionan de la misma manera. Pero ¿qué sucede con las bases de datos NoSQL? En las bases de datos NoSQL hay una diversidad de modelos y eso depende de cómo estos estructuran la información al momento de ser almacenadas. Y por eso podemos encontrar varios tipos. Veamos el primero. El primer tipo son las bases de datos clave-valor. En las bases de datos clave-valor ya no existe el concepto de tabla, sino que nada más existe el concepto de case y values. Y con este tipo de sistemas, cada elemento está identificado por una llave única, similar a lo que nosotros conocíamos como el primary key, que es como un identificador de datos, digamos, lo que permite recuperar la información de manera muy rápida. O sea, esa es la ventaja, que recuperamos los datos de manera muy rápida, muy simple, de hecho principalmente porque están indexados. Y la información habitualmente se almacena como un objeto binario blob. No sé si se recuerdan cuando estábamos en MySQL que veíamos campos que eran de ese tipo, campos binarios, y los campos almacenados como binarios son muchísimo más rápidos de recuperar. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo están almacenadas los keys y los values. Que son los elementos que nosotros podemos recuperar. El case es el identificador y luego los valores que corresponden a él. Por ejemplo, John Smith, podríamos ahí tener almacenado su dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Lisa Smith, podríamos tener almacenado ahí un montón de datos. Entonces el concepto así se llama, concepto de clave-valor. Allí no existen tablas. Ejemplos clásicos son Cassandra, Bigtable y HBase. Cassandra es uno de los sistemas NoSQL utilizado por Facebook. De hecho, fue creado por ellos y hoy fue liberado posteriormente para la comunidad de código abierto. Así que hoy es un sistema de código abierto patrocinado por Apache. Así que en alguna medida es también uno de los gestores de bases de datos muy utilizados. Bigtable es de un gestor de bases de datos NoSQL que lo hizo Google. De hecho es es la solución que proporciona Google. Y el otro, HBase, también es uno de los que se encuentran en esa categoría. De ahí vamos a las bases de datos documentales. ¿A qué nos referimos con las bases de datos documentales? Este tipo de información
o este tipo de bases de datos almacena la información como un documento, generalmente utilizando para ello una estructura simple como JSON o XML, y donde se utiliza una clave única para cada registro. Aquí, digamos que el concepto de las bases de datos documentales es bastante similar a lo que nosotros ya hemos visto, pero la diferencia es de que, por ejemplo, a los registros no se les llaman registros, sino que se le llaman documentos, y que a las tablas no se les llaman tablas, sino que se les llaman colecciones. Pero, y la manera de almacenarlo ya no es en formato de filas y columnas como nosotros lo hemos manejado anteriormente. Para esto se utiliza, para almacenarles la información, se utilizan formatos simples. Este JSON, ustedes están viendo en la materia de diseño de programación web 1, y ahí están viendo un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Y esperaría que hayan visto un poquito acerca del concepto de objetos en JavaScript, cómo se manejan o cómo se crean los objetos en JavaScript. Pues esa misma notación que se hace en JavaScript es la que se utiliza para almacenar información en este tipo de bases de datos documentales. Es un formato JSON donde internamente contiene un documento que es básicamente elementos de clave-valor. Lo que ustedes ven ahí como ID es la clave, y el 1 es el valor, first es la clave, frank es el valor, y así sucesivamente. Y así los podemos recuperar. También existen otros que utilizan el formato XML. El XML es un formato muy similar, no similar, pero digamos que tiene que ver un poquito cómo se maneja el HTML, que son etiquetas, solo que el XML se utiliza para intercambio de información entre diversas aplicaciones. Entonces también existen algunos tipos de bases de datos documentales que utilizan XML. Pero el más usado, quiero ser claro en eso, es el JSON. ¿Okay? Así que ese JSON, ténganlo por ahí guardadito porque lo vamos a utilizar mucho. Son las bases de datos NoSQL más versátiles. O sea, son las bases de datos quizás más fáciles de poder usar. ¿Cuáles son las bases de datos, los gestores de bases de datos más comunes o más utilizados en la comunidad? Es MongoDB, que también es de código abierto, y CouchDB. Nosotros vamos a ver en este periodo, vamos a ver MongoDB. Luego tenemos las bases de datos en grafo. Las bases de datos en grafo, este tipo de bases de datos, la información se representa como nodos de un grafo y sus relaciones con las aristas del mismo, de manera que se puede hacer uso de la teoría de los grafos para recorrerla. Aquí tendríamos que haber estudiado un poquito acerca de estructura de datos. Creo que esa materia no está en la carrera, pero en estructura de datos hay una teoría de los grafos que se puede aplicar en esta parte de acá, y que también es otra manera distinta de almacenar la información. Este tipo de bases de datos ofrece una navegación muchísimo más eficiente que las relaciones en el modelo relacional, pero es muy similar. O sea que digamos que lo que nosotros usamos en las bases de datos relacionales podrían ampliamente aplicarse a este modelo de grafos. Como siempre, la decisión está en el hecho de que si yo necesito, por ejemplo, manejar el concepto transaccional, probablemente no aplique un modelo de grafos. ¿Okay? ¿Cuáles son los gestores de bases de datos que están en el mercado? El Neo 4G y el Infogrid, y el otro que se llama Virtuoso, desde los cuales ustedes pueden buscar información y aprender acerca de ello. Por último están las bases de datos orientadas a objetos, y aquí llegamos a relacionarlos un poquito acerca de la programación orientada a objetos, lo que ustedes ya vieron en Java, y lo que están viendo probablemente en JavaScript, y lo que van a seguir viendo en otros lenguajes de programación. ¿Cuál es la idea de las bases de datos orientadas a objetos? Es crear una estructura en donde sea muchísimo más fácil manipularla desde el lado de los lenguajes de programación orientados a objetos. Principalmente porque es uno de los paradigmas de programación más utilizados. Entonces, en alguna medida, dijeron, pues hay que adaptar las bases de datos para que sea muchísimo más fácil manejarlo. Ya no manejar en formato de filas y columnas, sino que tener, al igual que en el concepto de base de programación orientada a objetos, tener objetos con propiedades y métodos. Esta es la idea. Los más comunes a utilizar son SOAP, Sandstorm y DB4O.
Razones para usar NoSQL. Esa es la pregunta. ¿En qué momento debo de tomar la decisión de usar NoSQL y dejar las bases de datos relacionales? Porque puede hacer que llegue el momento en que tengamos que decidir entre una u otra. Si nuestro sistema funciona muy bien y nuestros registros se almacenan de manera correcta y recuperamos la información de manera efectiva y no tenemos problemas de rendimiento, entonces no habría razón por cual cambiar un gestor de bases de datos NoSQL. Pero si cuando el volumen de datos crece muy rápidamente, en momentos puntuales, llegando a superar el terabyte de información, o sea, cuando ya nuestras bases de datos ya no son archivos pequeños, sino que son archivos muy grandes que tienen millones y millones de registros, entonces es un momento clave en el que nosotros podemos considerar usar bases de datos NoSQL. Cuando la escalabilidad de la solución relacional no es viable tanto a nivel de costo como a nivel técnico. O sea, cuando ya no es válido el que si mi servidor tiene problemas de rendimiento y yo invierta en comprar un servidor con mucho más recursos o aumentar los recursos del servidor que ya tengo, y eso me sale muy caro y probablemente no sea la solución el problema que tenemos de rendimiento, entonces sería de tomar la opción de saltar a una base de datos NoSQL. Cuando tenemos elevados picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. No sé si se dieron, bueno, creo que todos se dieron cuenta cuando nuestro gobierno lanzó una página web, no voy a mencionar acá cuál es, ustedes ya saben cuál es, que segundos o minutos quizás después de que lanzó la página, el sitio web, ya estaba saturado. O sea, habían millones y millones de personas queriendo entrar. Lógicamente eran ataques de denegación de servicios. Pero, por ejemplo, si en el caso nuestro llegamos a encontrarnos con que el sistema necesita, o el uso del sistema que tenemos implantado es utilizado por muchos usuarios, usuarios reales por supuesto, entonces en ese momento es donde ya nosotros podemos tomar en cuenta utilizar también bases de datos NoSQL. Cuando tenemos picos elevados del uso de la información, probablemente sea una buena opción para decir, pues no, migremos a NoSQL. Porque lógicamente el rendimiento cambia o el rendimiento baja, porque ya el servidor a múltiples peticiones probablemente no responde de manera adecuada. Cuando el esquema de bases de datos no es homogéneo, es decir, cuando cada inserción de datos la información que se almacena puede tener campos distintos. O sea, cuando, por ejemplo, en un registro puede venir cierta información y en otro registro información totalmente diferente, entonces ahí ya se convierte en una base de datos que no está esquematizada, que no tiene un esquema rígido. Entonces podemos optar por crear bases de datos no SQL. Uno puede crear las bases de datos relacionales y tomar, por ejemplo, todas las posibilidades que pueden haber. Pero ¿qué pasa? Vamos a insertar muchos campos que son nulos. Y en el momento en que queramos agregar un nuevo campo, y si la base de datos es muy grande, vamos a tener que cambiar la estructura de todos los registros. Sin embargo, con un NoSQL la estructura puede ser dinámica. Entonces, en ese momento podemos tomar la decisión de usar este tipo de bases de datos. ¿Cuáles son las compañías que usan estas bases de datos NoSQL? Son muchas las grandes empresas que hacen uso de este tipo de bases de datos, y aquí podría ser la principal razón a través de la cual nosotros podemos tomar la decisión de aprender acerca de ese modelo de almacenamiento de información. Por ejemplo, Cassandra lo utiliza Facebook y lo utiliza Twitter. Para mencionarles, Facebook, por ejemplo, no usa solamente Cassandra para almacenar toda la información. Hay ciertos datos que ustedes van a encontrar en Facebook que están almacenados en gestores de bases de datos diferentes. Por ejemplo, Cassandra, si mal no recuerdo, lo usan nada más para la barra de búsqueda, para que se pueda buscar información de otros perfiles. Tienen otra base de datos diferente, por ejemplo, NoSQL para los mensajes, para el Messenger. Y así sucesivamente para cada uso que le dan, tienen tecnologías totalmente diferentes. Así que también podría ser otra alternativa. Podría ser que yo en mis bases de datos use para ciertas cosas bases de datos SQL y para otras un NoSQL y hacer una mezcla de ambos. HBase lo usa Yahoo y lo usa Adobe. Redis lo usa Instagram, GitHub, Flickr. Neo4j lo utiliza InfoJoes y MongoDB, que es el que nosotros vamos a ver, lo utiliza Foursquare, Sourceforge y CERN. ¿Qué ventajas tenemos cuando hay grandes volúmenes de datos puestos en este tipo de información? Es que nosotros podemos aprender, por ejemplo, modelado de datos y aplicar inteligencia artificial o machine learning para poder extraer información que haga predicciones, por ejemplo.
Entonces, para ese tipo de modelos se utilizan bases de datos NoSQL. Así que pues, no está de más aprenderlo. De hecho, los ingenieros en análisis de datos ganan muy, muy bien. ¿Qué es la base de datos MongoDB? MongoDB se trata de una base de datos creada por 10Gem, es la empresa que lo ha desarrollado, del tipo orientada a documentos, lo que yo les mencionaba. Se utiliza documentos para poder almacenar la información. Significa que es de esquema libre, o sea, no hay una estructura física detallada desde un principio, puede ser administrada de diferentes maneras. Cada entrada puede tener esquemas totalmente distintos que no tengan nada que ver con el resto. O sea, puedo tener registros almacenados dentro de una estructura que sean totalmente distintos a los otros. Es bastante rápido a la hora de ejecutar sus operaciones, ya que está escrito en el famoso lenguaje S. Para el almacenamiento de información utiliza un sistema propio de documentos conocido como JSON. ¿Okay? Alguien me dice, ¿pero qué no era JSON? No. JSON es la manera, dice que ahí evolucionó, que es una evolución del contenido de JSON, pero con la peculiaridad que se puede almacenar datos binarios. JSON es la manera en cómo internamente MongoDB guarda los datos y JSON es la manera en cómo MongoDB muestra la información al usuario. Así que yo voy a ver los datos en formato JSON, pero internamente la base de datos los va a almacenar en formato BSON, ¿okay? Que es un formato binario. En poco tiempo, MongoDB se ha convertido en una de las bases de datos NoSQL favoritas para los desarrolladores. MongoDB tiene una estructura muy similar a la famosa base de datos que utiliza Google, la base de datos de actualizaciones en tiempo real. No sé si ya la han escuchado, se llama Firebase. Si ustedes quieren usar Firebase para desarrollar aplicaciones con actualizaciones en tiempo real, podría ser una solución. Y si aprenden MongoDB, no se les va a ser difícil aprender Firebase. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de MongoDB? Las principales características, primero es el indexado. MongoDB soporta índices secundarios. Principalmente cada documento tiene un índice primario, ya por obligación, digamos, o por defecto, cada documento que nosotros creamos en MongoDB ya contiene un índice, pero adicionalmente nosotros podemos ir agregando más índices, permitiendo así una aceleración en cuanto a las consultas que nosotros realicemos. La parte de agregación también es una de las características muy importantes de MongoDB, que viene con muchas funciones predefinidas que facilitan en gran medida el tratamiento de las colecciones almacenadas. Y ese concepto de agregación lo vamos a ir viendo conforme vayamos aprendiendo en MongoDB y aprendamos, por ejemplo, procesos de recuperación de datos muchísimo más fácil. La replicación y balanceo de carga también es una de las características muy interesantes de MongoDB, ya que utiliza un sistema de replicación de la arquitectura maestro-esclavo. A eso me quiero referir siempre al clúster. En un clúster de computadoras tenemos una máquina que funciona como maestro y el resto de computadoras funcionan como esclavos. Y en este caso el maestro es el que recibe puede recibir escritura y lectura de registros o de documentos, y las otras que se encuentran al lado solamente pueden recibir lectura. Esto lo que hace es generar como un balanceo de carga. Por ejemplo, mientras la máquina principal está recibiendo lecturas y escrituras, las otras solamente pueden estar recibiendo lectura y tienen la misma información. Entonces, eso funciona en alguna medida en MongoDB. Tiene la ventaja que, por ejemplo, si este servidor que tengo acá, que es el principal, falló, el de escritura, entonces él, a través de un proceso interno, puede hacer que quitar este servidor principal y buscar uno de los que se encuentran colocados dentro de la misma red y tomar cualquiera de ellos como maestro y seguir funcionando sin problema. Entonces, digamos que nuestro servicio, eso ayuda a que nuestro servicio siempre esté disponible. Ahí tienen, por ejemplo, una estructura de cómo se guarda la información. Se abren llaves. En JavaScript, los objetos están definidos en llaves. Entonces, de igual manera lo hacen aquí los objetos JSON. Y luego tenemos los nombres, que es ID, username, contact y access, y luego sus valores. Que eso más adelante pues lo vamos a ir entendiendo mejor cómo funciona. Bien, en conclusión, los sistemas relacionales comparten características con los sistemas de bases de datos orientados a grafos. O sea, que si yo tengo un sistema relacional y quisiera utilizarlo quisiera, por ejemplo, migrarlo a un sistema NoSQL, una buena alternativa sería utilizar sistemas orientados a grafos. Pero hay que aprender muy bien primero cómo funciona.
Las consultas o queries son bastante limitadas. El precio a pagar por almacenes NoSQL que ofrecen rendimiento y escalabilidad. O sea, digamos, las consultas tan complejas que nosotros creábamos en SQL para recuperar un gran volumen de datos interrelacionados entre sí, es aquí, digamos, un tanto más limitada. Probablemente tengamos que crear código en el lado de la aplicación para poder resolver ese tipo de problemas, pero por lo demás sigue funcionando bien. Cada gestor de base de datos relacional tiene sus peculiaridades, pero es fácil de adaptarse a uno nuevo. ¿Qué significa con esto? Si ustedes aprenden SQL muy bien, SQL Server muy bien, y después dicen, no, SQL Server, la licencia es muy cara y tengo que migrar a un gestor de base de datos de código abierto porque es barato, podemos pasarnos a MySQL o a Postgres, por ejemplo, y el proceso de adaptación va a ser muy rápido porque la misma sintaxis que teníamos del SQL va a ser aplicable a MySQL, tal vez con unas pequeñas variantes, pero va a ser muy rápido el proceso de adaptación. Mientras que en las bases de datos no SQL no hay un paradigma común. Ya vimos que hay diferentes tipos, están los clave valor, los documentos orientados a grafos, los orientados a objetos. Entonces cada uno tiene como una manera diferente de utilizarse, así que no hay un paradigma común o una API que en alguna medida haga mucho más fácil manejar esa información. Así que si yo aprendo MongoDB, por ejemplo, y después quiero pasarme a uno de grafos, lo que tenía en MongoDB probablemente no me va a funcionar. Voy a tener que aprender de nuevo otra manera de almacenar la información. Usar bases de datos relacionales o no SQL depende del análisis del proyecto a desarrollar. No hay una regla que diga que ustedes o solo van a usar SQL o solo no SQL. Depende mucho del análisis al final de cuentas que ustedes le hagan a su proyecto. Si ustedes consideran que su proyecto probablemente va a crecer mucho, imagínense algo similar a lo que le sucedió a Facebook, una red social que nosotros creamos y que va a tener muchas visitas, entonces probablemente una solución no SQL es lo más adecuado. Se nos ocurre crear un juego y originalmente el juego no iba a crecer tanto como nosotros pensamos, pero en un momento dado empezó a tener muchas visitas. Entonces toda la información de los jugadores probablemente sea necesario mejor almacenarla en bases de datos no SQL. Entonces depende mucho del caso. Si yo voy a crear una aplicación para negocios, donde va a ser una aplicación, una entidad financiera, entonces es muy probable que las bases de datos SQL sigan siendo la solución a ese tipo de problemas. Así que depende mucho del análisis que ustedes le den. No es obligatorio que tenga que estar sobre un esquema específico. Eso es básicamente la introducción. Si tienen alguna duda o pregunta, la próxima semana vamos a tener una clase en línea. Esperaría que estén presentes todos y ahí pues vamos a discutir algunos conceptos que tengan, algunas dudas que tengan acerca del tema. Pueden seguir investigando. Esto nada más es una introducción para que ustedes se hagan una idea de las cosas que existen allá afuera con respecto a las bases de datos de SQL, pero es un tema muy amplio. Yo les voy a dar la introducción a MongoDB. Más que la introducción, vamos a aprender cosas un poquito más avanzadas, pero de ahí no se queda. De ahí está en ustedes en que puedan desarrollar alguna aplicación o puedan hacer algo que tenga que ver con este tipo de bases de datos. Para hacer este ejercicio, para que podamos continuar con las clases de bases de datos de SQL, en el caso de instalación de MongoDB, lastimosamente ya no lo vamos a poder hacer en la máquina virtual que tenemos actualmente, porque por la distribución que utilizamos, los repositorios que están, los repositorios que están para MongoDB no funcionan en esta máquina virtual. Así que les voy a pedir que instalen en su máquina una nueva máquina virtual. Siempre va a ser utilizando CentOS 7, solo que yo les voy a dejar un link en la plataforma. Ahí les voy a poner, les voy a dejar el link en la plataforma y se lo voy a dejar en el video. Lo pueden ver de cualquiera de las dos partes para que puedan descargar específicamente una imagen. Yo les voy a decir el nombre de la imagen que van a descargar. La descargan, la instalan, como lo hicimos en la primera clase cuando estuvimos en el centro de cómputo y creamos la primera imagen, la instalan y después de instalada, pues ahí se esperan porque en la próxima clase yo les voy a enseñar cómo vamos a usar MongoDB. ¿Okay? Y a partir de ahí, pues ya vamos a empezar a utilizar todo en modo consola. Hay gestores de bases de datos SQL, en el caso de MongoDB, en modo gráfico. Al final les voy a dar una última clase donde ya vamos a trabajar en la nube
y ahí van a ver que es en modo gráfico, pero me interesa que aprendamos también a utilizarlo en modo consola. ¿Ok? Así que vamos a seguir siempre viendo esa pantallita negra como lo hemos hecho en clases anteriores. Sin nada más que mencionarles, si tienen dudas pueden hacerlas en la plataforma a través de el envío de mensajes, pueden enviarme un correo electrónico, yo puedo aclarar sus dudas en el momento que sea necesario, o pueden hacer comentarios en el video si así lo desean. Que estén bien, nos veremos en la próxima clase.